oración. Saludo de una manera muy especial a mis autoridades, Pastor Willington Miranda, a los diferentes siervos del Señor que están ahí conectados a través de la plataforma del Zoom, pero también a todos los hermanos que están conectados en las diferentes páginas. Mi hermano, Dios me le bendiga, gracias por estar ahí conectados, gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos a tomar la palabra de Dios. Le invito en esta hora a tomar una actitud de reverencia, amén, ahí donde usted se encuentra, en su casa, su habitación. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 1. Gloria en nombre del Señor. Libro de Hechos, capítulo 1. Leo la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de los ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Oremos. Soberano Dios Todopoderoso, te doy a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración es para ti. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, mi alma te da la gloria, Señor. Yo me escondo detrás tuyo, Señor. Señor, que seas tú usando esta herramienta, este utensilio en tus manos a favor de la vida de mi hermano, Señor. Dios mío, toda gloria, tú eres el que hace la obra. Tu Espíritu Santo es la que ministra tu presencia, Dios, es la que reargulle tu presencia, Señor, es la que da fruto, Señor, en cada vida, en cada corazón. Señor, que esta palabra quede grabada en el corazón y en la mente de mi hermano y del oyente. Sella, Dios mío, que seas tú, Señor, grabando esta palabra en beneficio, Señor, de la vida de mi hermano. Muchas gracias. Amén y amén. Bien, hermanos, hemos leído la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 1, del verso 1 al verso 11. Realmente tenía que leerlo hasta el verso 26, pero vamos a dejar hasta ahí la lectura. Amén. Libro de los Hechos, hermano, lo podemos en su capítulo 1, podemos dividirlo en tres partes. La primera, la promesa del Padre, del Espíritu Santo. La segunda, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y la tercera parte, la elección de Matías.
Pero vamos en esta primera parte, en la promesa del Padre del Espíritu Santo. Debemos partir, hermano, que muchos estudiosos han colocado a Lucas como el escritor de los Hechos. Amén. Es un dato histórico, hermano, no hay una prueba o no se han presentado prueba que diga todo lo contrario. Amén. Así que Lucas, el médico amado, es la continuación del libro de Lucas que enumera aquí el capítulo 1 de Hechos 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, dando a entender acerca del Evangelio. Este es un pequeño dato histórico, amén, pero que nos habla en esta primera parte, desde Hechos capítulo 1 al verso 5, nos habla de esa promesa del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. También hay otra parte muy importante, amén, doctrinalmente hablando, y es que si usted toma desde Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos y así sucesivamente hasta Apocalipsis, siempre en casi todos estos escritos, en su primer capítulo, nos habla acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted en su casa puede tomar la palabra de Dios y en cada primer capítulo de la Biblia, desde Mateo hasta Apocalipsis, exceptuando tercera de Juan, usted va a encontrar taxativamente, amén, la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Usted puede verlo y aquí lo vemos que en el capítulo 1 nos habla de todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo comenzó a hacer y a enseñar. Y en el capítulo 2 nos habla que el Señor le dio mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Mire muy bien, hermano, nos habla de nuestro Señor Jesucristo, nos habla del Espíritu Santo y en el verso 4 nos dice que esperaran en Jerusalén la promesa del Padre, la cual oíste de mí. Qué importante es esto, porque usted puede tomar la palabra de Dios y ver el primer capítulo de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, hermano, y todas las cartas, hasta el mismo libro de Apocalipsis, exceptuando tercera de Juan, y usted encontrará, hermano, que siempre nos habla acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso nos da una firmeza con tantas falsas doctrinas que salen por ahí diciendo un montón de cosas. Amén. Eso como un dato curioso que podemos ver en cada primer libro del Nuevo Testamento. Se lo dejo de tarea, hermano, para que usted compruebe si lo que le estoy afirmando es correcto o no. Tome la tarea y estudie. Amén. Y verá que encontrará esa bendición. Mi hermano, dice de las cosas que el Señor Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Amén. Y Dios, que Él es el que nos ha formado. Amén. En el capítulo 1, versículo 1 de Hechos, nos habla de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y en ese orden, hermano, tenemos que entender que Dios ha empezado su obra en usted y en mí. Amén. Y Él la llevará a cabo. Amén.
¿Eso qué quiere decir? Que el Señor sigue trabajando en mí, pero también sigue trabajando en usted, mi querido hermano. Y a Dios damos toda la gloria, toda la honra, amén. Hermano, el Señor sigue trabajando en usted. En la medida que usted le permita, en la medida que usted abra su corazón, en la medida que usted tenga, que yo tenga la disposición, permitiremos que el Señor comience a hacer una labor, un trabajo grande en cada uno de nosotros. Hermano, tenemos que dejar que el Señor sea el arquitecto de nuestra vida. Tenemos que dejar que el Señor comience la buena obra en usted y en mí. Pero, ¿qué pasa? Usted tiene planes, usted tiene propósitos. No estoy diciendo que sean malos, amén. Pero siempre debemos contar con la aprobación de aquel que nos formó, aquel que nos conoce, amén, aquel que empezó la buena obra en usted y en mí, Él la perfeccionará cada día, amén. Y tenemos que dejar que sea el Señor que comenzó a hacer una obra en el momento que usted aceptó a Cristo. Es más, yo le aseguro a usted, mi querido hermano, que antes de que usted diera el paso de arrepentimiento, dispusiera su corazón a Dios, ya Dios venía trabajando en usted. Ya Dios venía trabajando en su mente, en su corazón. Ya el Espíritu Santo estaba obrando. Ya el Espíritu Santo le estaba guardando. ¿Quién sabe? Y Dios sabe, y usted quizás, de cuántas veces el Señor le ha guardado, le ha protegido. Amén. Porque el que comenzó la buena obra, la va a terminar. Y usted me dirá, pero hermano Pedro, he visto muchos ejemplos de hermanos que como que esa obra todavía está en gris. Es porque no le han permitido al arquitecto de arquitectos, al formador tuyo y mío, hacer la obra. Mire que cuando usted contrata a alguien para hacer un trabajo, para hacer una casa, para hacer un local, para hacer alguna labor de construcción. Si usted le dice al maestro, le dice, mire, esta semana vamos a trabajar, pero la otra no. Y el maestro dice, pero tengo el tiempo, tengo la disposición. No, es que tengo otros planes, es que no hay presupuesto, es que voy a hacer esto, es que voy a hacer lo otro. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Es usted, mi querido hermano, mi querida hermana. Amén. Los que le permitimos o no al Señor trabajar en cada uno de nosotros y en nuestro corazón. Hermano, y ahí sí que hay trabajo. Porque el corazón es perverso. El corazón es malvado. El corazón es engañoso. El corazón, hermano, solo le interesa lo de la carne, no lo del espíritu. Y es ahí donde debemos permitirle al Señor que haga un trabajo en cada uno de nosotros. Pero es un trabajo que requiere mantenimiento, que requiere, hermano, porque vienen tempestades, vienen vendavales, vienen temporadas de invierno y el agua entonces empiezan a verse goteras que no se miraban antes. Y usted dirá, pero venga, aquí no había una gotera, pero estoy viendo que hay una gotera. Debemos permitirle al arquitecto de nuestra vida que trabaje en cada uno de nosotros. Y tenemos que permitirle que Él meta su mano dentro de nosotros y saque todo lo que nos sirve. Aquí vemos que dice las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hermano, y tenemos que dejar al Señor hacer lo que tenga que hacer.
Muchas veces el Señor quiere obrar en la familia, en el hogar, amén, en el matrimonio, con esos hijos. Pero somos nosotros, Dios mío, mira esto, Señor, mira lo otro. Y no permitimos que el Señor obre de una manera especial. Hermano, y a veces nosotros queremos decirle a Dios cómo hacer las cosas. Nosotros que somos criaturas suyas, que Él nos ha formado, que es Él el que ha hecho la obra. Amén. A veces nosotros pretendemos a decirle, Señor, mira esta prueba. Mire esta dificultad, Dios, yo quiero que usted haga de esta manera. Señor, yo quiero que usted haga de esta otra. Y muchas veces, escúcheme muy bien, hermano y hermana, muchas veces queremos condicionar a Dios. Así es, queremos decirle al Señor cómo obrar. Nosotros que somos sus criaturas, Él que todo lo ve, Él que todo lo sabe. Como niños pequeños hacemos berrinche. Dios mío, pero ¿por qué esto? Señor, pero ¿por qué me está pasando esto? Señor, ¿por qué está pasando aquello? ¿Por qué está pasando lo otro? Y no sabemos qué hay detrás de ese trato. No sabemos qué hay detrás de esa prueba, de esa dificultad. No sabemos la bendición o el trato especial que Dios está haciendo con ese familiar, con esa vida o aún con nosotros mismos. Pero queremos negociar con Dios. Queremos altercar con Él y decirle, Dios mío, yo quiero que haga así y que haga así y que haga de esta manera. No, hermano. Nosotros no estamos en condiciones ni a las alturas de poder exigirle a Dios ninguna cosa. Él es Dios. Él no es alguien que obedece al capricho de un hombre, de una mujer. Así sea el Hijo. Amén. Seamos imagen e hijos adoptivos de Él. El Señor no está para cumplir los caprichos de alguien. Amén. El Señor nos consiente, lo sabemos, lo entendemos. El Señor es misericordioso, pero hermanos, no podemos enfrascarnos. Amén. Y tenemos que dejar hacer al que sabe hacer. Tenemos que permitirle a Dios que haga lo que tenga que hacer. Amén. Y no ponerle barreras, no colocarle, hermano, circunstancias, no colocarle condiciones. Señor, si tú haces esto, yo hago lo otro. Señor, yo quiero que tú hagas esto y ahí sí yo hago lo otro. Señor, yo voy a hacer este sacrificio en ayuno para que tú hagas esto. Condicionamos, le colocamos condiciones a Dios. No, hermano, Dios no necesita de nosotros. Dios no necesita de Pedro Gutiérrez. Pedro Gutiérrez necesita de Dios. Amén. Y usted de seguro también necesita de Dios. Amén. Dios y nosotros sigue siendo Dios, amén, pero tenemos que dejar que Él sea el que trabaja. Que Él que comenzó la buena obra la termine. Usted no ha mirado qué maluco es cuando alguien que es profesional, que sabe hacer su trabajo, en, qué sé yo, arreglar un pescado, batir una mezcla, alguien que lleva años haciendo eso, o en algún tipo de labor y que llegue otro a decirle, venga, ¿por qué no lo hace así? Venga, ¿por qué no lo hace de esta manera? Venga, pero que no lo haga así. La persona se molesta. Si eso le pasara a usted,
llega un punto donde le va a decir, mire, déjeme hacerlo a mi manera, que yo sé cómo hacerlo. Si usted quiere, hágalo tú, hágalo a su manera. Amén. Y eso es muchas veces lo que pasa en la vida de muchos creyentes. Que en vez de decirle, Señor, haz como tú quieras, tú que comenzó la buena obra, Señor, hazla. No le dice, Señor, haga de esta manera. Señor, pero ¿por qué de esta manera? Señor, pero ¿por qué permitió esto? Señor, pero esto. Llega un momento donde el Señor dice, mire, hágale tú. Y después que la persona se empeña en hacer eso, dice, Dios mío, no puedo, yo necesito de ti. Pero es que no le hemos dejado a Él actuar. No hemos dejado que Él, la buena obra que comenzó, la termine. Mire que hay algo importante. Dice, Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Qué es la enseñanza? Él tomó a 12, amén, y empezó un trabajo de discipulado, a enseñarles. ¿Sabe qué significa discípulo? Discípulo significa uno que está constantemente aprendiendo. Amén. Alguien que está pendiente en aprender, alguien le está enseñando y este está aprendiendo. Y eso es lo que debemos ser usted y debemos ser yo. Ser buenos discípulos. Amén. Buenos discípulos para que el Señor pueda enseñarnos a través de su palabra. Dice, amén, las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hermano, a veces nos pasa que queremos enseñarle a Dios cómo hacer las cosas. Oye, qué curioso que nosotros, que apenas, hermano, por más que vivamos 100 años y eso, queremos enseñarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando lo más correcto, hermano, es que el Señor nos esté enseñando. Por eso le digo que debemos ser buenos discípulos. Porque ¿qué pasa cuando alguien deja de ser discípulo? Cuando ya cree que lo sabe todo. Cuando ya cree que Dios no le puede enseñar nada. Amén. Y Dios nos da enseñanzas tremendas, aún de un niño. Amén. A través de un niño, Dios nos puede dar un mensaje tremendo de parte de Dios. A través de un bebé, a través de algo. Pero hermano, nunca perdamos que el Señor siga enseñándonos. Porque tenemos que reconocer, tú debes reconocer y yo debo reconocer que necesitamos aprender cada día más y más del Maestro de Maestros. Amén. Él sabe cómo arreglarlo. Quizás usted tiene problemas en su hogar con su esposa o la esposa con su esposo. Y usted ha intentado arreglar, enseñar a ese esposo o a esa esposa, pero se siente frustrada o frustrado. Aquí está nuestro Señor Jesucristo. Debemos dejar que el que comenzó la buena obra, decir, Señor, en tus manos. Que tú, Señor, sea el que haga la obra, que seas tú mismo enseñando. Porque nadie cambia a otro. No hay ningún ser humano que haya producido un cambio espiritual en otro, menos de conducta. Pero el Espíritu Santo, la presencia de Dios, tiene esa potestad, amén, para estar ahí, para hacer la obra. No importa cómo está despedazado ese hogar, ese matrimonio, esos hijos. El Señor, que es tu creador y que es mi creador,
el que nos formó en el vientre. Él sabe agarrar todos esos pedazos. Así como le ha tomado a usted, amén, de allá del hueco de la cantera de donde lo ha sacado, amén, donde nos ha sacado, llenos de suciedad, de pecado, de inmundicia, y ha empezado a limpiarnos, amén, y hacer y enseñarnos las cosas maravillosas de Dios, amén. Pero tenemos que dejar que el Señor nos enseñe. Hermano, usted no puede perder la humildad. Amén. Que el Señor cada día nos trae una enseñanza. Y ahí tenemos su palabra. Amén. Que nos enseña. Amén. Y tenemos que dejar que Él sea enseñándonos como buenos discípulos de Él. Alguien que está constantemente aprendiendo. Quizás hay personas que no se conectan porque dirá, ¿qué podrán enseñarle? Pero se les ha olvidado ser buenos discípulos. Hechos capítulo 1, versículo 2. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Número 1. El Señor dejó mandamiento, amén, a los apóstoles. O sea, le dejó unas directrices, le dejó unas reglas, amén. Les enseñó, amén. Les delegó esa autoridad, amén. Les entregó esos mandamientos, amén. Y eso nos habla de una autoridad delegada de parte de nuestro Señor Jesucristo en los apóstoles. Amén. Y también podemos ver aquí en este versículo 2 que Él los había escogido. El Señor dejó mandamientos. Hermano, la vida cristiana es una vida para vivir bajo los preceptos, bajo los mandamientos que están en esta bendita palabra. Nadie puede venir a la iglesia, amén, a ser parte del cuerpo de Cristo si no va a estar bajo un mandamiento, bajo un fundamento, amén, dado de nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles, a los mártires y así hasta el día de hoy. Un lineamiento que nos da su palabra. Amén. Aquí el Señor les dice que ha dado mandamientos por el Espíritu Santo, porque Él es nuestra máxima autoridad. Él le dio un mandamiento a los apóstoles. Hermano, y cuando entramos en esa autoridad delegada de Dios, amén, a sus apóstoles, amén, podemos entender la bendición, que Él es nuestra máxima autoridad, pero que en esa autoridad, amén, también requiere respeto y responsabilidad. Amén. Gloria el nombre del Señor. Avancemos. Dice a los apóstoles que había escogido. Yo quiero decirle, hermano y hermana, que me ve y que me oye en esta hora. Usted es un hombre, una mujer privilegiada. Usted es un joven o un adolescente privilegiado, porque hay millones de personas en el mundo entero, amén, apartados de Dios, que no quieren nada de Dios. Familias de generación en generación que se han perdido, que han ido rumbo al infierno. Pero usted y yo somos privilegiados, porque Dios le ha escogido a usted, me ha escogido a mí, amén. Nos ha escogido para ser su pueblo. Nos ha escogido para redimirnos.
Hermano, hay muchas personas, miren nada más en el barrio donde usted vive. Y usted notará que no todos son creyentes, que no todos son hijos de Dios. Todos son imagen de Dios, pero no hijos de Dios. En su hogar, no sé si usted solamente la persona cristiana o hay más familiares cristianas. Si está en un hogar cristiano, más bienaventurado y privilegiado es. Pero hay personas que están realmente, hermanos, perdidos en la tradición, en la brujería, en la santería, en los vicios, y que esta palabra no la tienen, que la palabra no les ha hecho libre, porque sus padres no le han enseñado, porque no han tenido esa bendición que la tiene usted y que la tengo yo. Amén. Por eso vemos, dice a los apóstoles que había escogido. Yo quiero decirle, hermano, que el Señor le ha escogido a usted y me ha escogido a mí. Y nos ha escogido, hermano, para estar juntamente con Él en el cielo un día. Usted no es casualidad. Usted no es por cualquier asunto de la vida. No, hermano, usted y yo estamos para heredar la vida eterna. De que usted y yo dispongamos nuestra vida, nuestro corazón. Amén. Para que Él un día nos lleve a la patria celestial. Por eso el Señor le ha escogido. Y si usted me está oyendo, me está escuchando, Dios le ha escogido a usted. Amén. Para llevarle un día al reino de los cielos. Pero tenemos que dejar que el Señor haga, amén, las mejoras, las reparaciones en cada uno de nosotros, y que nos dejemos enseñar por Él y que agarremos esa enseñanza y la coloquemos por obra en cada uno de nosotros. Bien, avancemos. Versículo 3. A quienes también después de haber padecido se le presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y esto es muy importante, porque ahorita estamos hablando que la cuarentena va hasta el día 15. Y hemos estado hablando en los últimos 3-4 meses. Llevamos como 105 días de cuarentena en Colombia. Amén. Y es una palabra muy familiarizada en este tiempo. Y aquí vemos, hermano, que se nos habla que nuestro Señor Jesucristo durante 40 días dio pruebas. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Vemos aquí 40 días. Cuando usted ve en la palabra 40, dicen los estudiosos, los eruditos, que nos está hablando acerca de cambios sustanciales. Amén. De un nuevo comienzo, de un nuevo proceso para la humanidad. Por eso el Señor en estos 40 días, amén, estuvo dando testimonio, se presentó vivo, amén, mostrándose en cada uno de los lugares de las reuniones. Por eso ellos agarraron esa firmeza y fueron esos testigos fieles de que el Señor había resucitado. Cuando sucedió esto, en esta cuarentena de días. Amén. 40 nos habla de un nuevo comienzo, de un nuevo proceso. 40 son las semanas normales de una mujer para dar a luz y que da inicio a una vida nueva.
Aquí en 40 días, Dios, amén, nuestro Señor les estaba hablando acerca del reino de Dios, porque se venía un cambio. Y era el nacimiento de la iglesia, amén, de la iglesia primitiva. 40 días ayunó nuestro Señor Jesucristo antes de iniciar su ministerio. 40 días y 40 noches. Y ahí hubo un cambio tremendo. Amén. Y vemos todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. 40 años estuvo el pueblo de Israel en el desierto. 40 años llovió maná del cielo, pan del cielo. Amén. Sobre el pueblo de Israel. Sobre 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra en el tiempo antediluviano, allá con Noé. Fueron 40 días y 40 noches que llovió sobre la faz de la tierra. Amén. Mira, hermano, Moisés a la edad de 40 años pensó que ya estaba en su esplendor, que ya había sido capacitado, intentó visitar a los suyos y ahí vemos la historia del egipcio que estaba azotando a uno de sus hermanos y este lo mató y tuvo que salir huyendo. Y duró en un proceso de 40 años en el desierto para Dios hacer ese cambio, moldearlo. Amén. Mi hermano, 40 días y 40 noches subió Moisés al monte a recibir las tablas de la ley. Vino un cambio tremendo. Amén. 40 días. Fue el tiempo que duraron los 12 espías cuando fueron a reconocer la tierra. Amén. Y cuando eso vino a causa de ese parte que dieron los otros 10, por cada día fue un año en el desierto. Por eso fueron 40 años que el pueblo de Israel, amén, fue probado en el desierto. Durante 40 días se levantó Goliat a desafiar a los escuadrones del Dios viviente. Y ahí hubo un cambio porque ahí llegó David y a partir de ahí, de ese 40 días de estar Goliat retando al ejército, vino David y usted conoce la historia, cómo le cambió la vida a David a partir de ese momento. 40 años reinó David. Salomón también reinó 40 años. Mi hermano, la sentencia de Jonás para Nínive fue dentro de 40 días. Nínive será destruida. Siempre que vemos esa palabra 40, nos está hablando de cambios. Nos está hablando de una transformación, de un nuevo comienzo. Hermano, es posible que esta cuarentena termine y dentro de pocos días usted y yo estemos en el templo glorificando y dándole gloria y dándole honra a Dios, pero tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio en su vida y en mi vida, en la disposición de ir a la casa de Dios. Ya no vale excusa. No, hermano, es que tengo mucho trabajo, es que llegué cansado. No, hermano, tiene que haber un cambio en su vida, en su manera de pensar. Porque si no, esta cuarentena no valió la pena. Si usted va a seguir siendo el mismo, fallando al culto, no siéndole fiel a Dios, no ir con una actitud de corazón, de gratitud, de agradecimiento. De nada sirvió la cuarentena para usted, mi hermano.
Si usted va a seguir fallando a los cultos, de nada le sirvió la cuarentena. Tiene que haber un cambio, tiene que haber un nuevo comienzo en su vida y en mi vida espiritual. No puede seguir de la misma manera. No puede seguir de la misma manera. Tiene que haber un cambio. Esta cuarentena tiene que producir un cambio favorable en su vida y en mi vida. Amén. Porque si usted va a llegar al culto con la misma apatía, con el mismo conformismo, a criticar, a que esto no se hizo, a que lo otro, hermano, no valió de nada esta cuarentena. No valió de nada. Usted y yo tenemos que llegar con una inspiración, con una devoción renovada, con una entrega total renovada delante de Dios. Porque cuarentena, 40, significa un nuevo comienzo, un inicio, algo nuevo, una vida nueva, una transformación. La pregunta ¿es posible que estemos a puertas de terminar esta cuarentena en Colombia? Tiene que haber un cambio en su vida, hermano. Usted no puede seguir de la misma manera antes de esta cuarentena. Su disposición y la mía tiene que ser diferente. No estar mirando al uno, no estar mirando al otro. Cómo vino vestido el hermano, cómo vino vestida la hermana, que si trajo esto, que no, hermano. Si esta cuarentena sirvió de algo, es para que usted y yo fijemos los ojos en el autor y consumador de la fe. No estar mirando al otro, no estar preocupado por cosas vanas, sino por la vida espiritual de cada uno de nosotros y de los que nos rodean. Tiene que haber un cambio. Hermano, tiene que haber un cambio de mentalidad, de visión. Porque aquí el Señor durante 40 días estuvo dándole pruebas a los apóstoles, diciéndole y enseñándolo para que fueran testigos, para que ellos pudieran decir verdaderamente nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro que estuvo con nosotros y que resucitó de entre los muertos. Ellos lo vieron. Pudieron compartir con él durante 40 días, porque se venía un cambio y lo que conocemos el día de hoy como la iglesia. Mire, hermano, el libro de los Hechos no ha terminado. Si usted mira el último capítulo de Hechos, queda inconcluso. Ahí no dice fin. El libro de los Hechos se sigue escribiendo. Y qué bueno que usted y yo hagamos parte de esa historia. Qué bueno, hermano, que hagamos parte de ese cambio, pero hay que producir un cambio en la iglesia. Hay que empezar a ver las cosas de manera más espiritual que material. Yo le pido a Dios y a su Espíritu Santo que esté obrando en su mente, en su corazón, en su conciencia, que apenas termine esta cuarentena, tiene que haber un cambio. Tiene que haber una transformación, un nuevo comienzo en su vida y no seguir de la misma manera. Alguien me podrá decir, pero hermano Pedro, yo venía bien. Pues debe seguir mejorando cada día, santificándose cada día más y más. Si antes servía con más entrega, con más devoción, amén, para Dios. Dice, vamos avanzando, capítulo 4. Y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén. Amén.
sino que esperaran la promesa del Padre, la cual le dijo que oíste de mí. Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Yo no sé a cuántos el Señor le ha hablado, le ha prometido algo. Pero el Señor nos manda a tener esa esperanza de la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí. Hermano, el Señor estuvo durante 40 días enseñándole, hablándoles acerca del reino, hablándole de esa palabra, y que les dijo, mire, no se vayan de Jerusalén, sino que esperen. Y el Señor le dice que le ha dado una palabra, una promesa, que la esperasen, pero no le dice para qué fecha. No le da una fecha específica. Y en el versículo 5, en el inciso final dice, dentro de no muchos días. Amén. El Señor te ha dado una palabra a ti, mi hermano, mi hermana. Yo quiero que usted lo tome en esta hora para que diga, dentro de no muchos días, esa promesa se cumplirá. Cierre sus ojos allá donde está. Tenga una actitud de reverencia en esta hora, hermano. Señor, te damos a ti toda la gloria. Te damos a ti toda la alabanza. Te doy a ti toda la adoración, Dios mío. Mira a cada uno de mis hermanos, Señor. Que tu Espíritu Santo sea obrando allá a la distancia, Señor. En cada uno de mis hermanos, Dios mío. Obrando de manera especial, Dios mío. Que tu presencia, Señor, produzca un cambio favorable. Mi hermano espera la promesa del Padre que oíste de él. No te impacientes. Dentro de no muchos días usted podrá verlo. El Señor pudo haberle dicho a los apóstoles dentro de 10 días exactamente. No, Él les dijo dentro de no pocos días. Señor, a ti toda la gloria. A ti toda la honra, a ti toda la alabanza, a ti toda la adoración, Dios mío. Mi alma te alaba. Mi hermano nos ayuda ahí con unas tonadas en el piano. Mi alma te alaba. Mi alma te bendice, Dios mío, ministra, consuela, da esperanza, Señor. Que tu Espíritu Santo sea obrando en cada corazón, en cada mente, en cada vida, Dios mío. Obrando un milagro, obrando una sanidad, obrando una respuesta dentro de no muchos días, obrando a la petición de mi hermano, de mi hermana, obrando ahí, Señor, a la distancia. Dentro de no muchos días, mi alma te alaba y mi alma te bendice. Amén. Amén. Viendo, hermanos, allá en Nápoles,